Mi hijo obeso terminó sentándose sobre su acosador y aplastándolo. La escuela me llamó para regañarme y les dije unas cuantas verdades. Así que mi hijo es obeso, es un estudiante de primer año de preparatoria, tiene 15 años y pesa 240 libras con una estatura de 5 pies 10 pulgadas. Está tratando de perder peso y hasta ahora ha perdido 20 libras, estoy extremadamente orgulloso de él, sin embargo, tiene muchas dificultades socialmente. La escuela es muy difícil para él y debido a su tamaño, sufre mucho acoso. Hay un chico en su clase llamado Aaron que es una basura total y acosa a mi hijo por su peso sin descanso. Ha llegado a tirarle la comida a mi hijo de las manos, dibujar cerdos en sus libros e insultarlo diariamente, llamándolo nombres como beluga, bola de manteca, perro engrasado, moderador de discordia y el peor que he escuchado es cuando le dice a mi hijo que tiene una proporción de aspecto de 16:9. Mi hijo ha venido a quejarse conmigo muchas veces sobre el acoso y he llamado a la escuela en numerosas ocasiones, pero parecía que sin importar lo que hiciera, el acoso persistía. Soy pacifista de corazón, así que intenté decirle a mi hijo que evitara el enfrentamiento físico y avergonzara al chico verbalmente, pero había poco que mi hijo pudiera hacer. Cuando mi hijo intentaba responder verbalmente, según él, Aaron simplemente le respondía cállate, gordo, y cualquiera que escuchara la conversación terminaba riéndose de mi hijo, quien se convirtió en objeto de burla así de rápido. Así que la semana pasada, mi hijo vino de nuevo a decirme que Aaron le preguntó si debería simplemente responder físicamente. Terminé diciéndole a mi hijo que aunque normalmente estoy en contra de eso, tiene mi permiso para darle una paliza a ese acosador. Solo unos días después, mientras Aaron estaba en la escuela, recibí una llamada del director diciéndome que fuera a la escuela lo más pronto posible. Ese día tenía libre, así que fui de inmediato y me encontré con mi hijo en la oficina, solo con el director. El director me dijo que mi hijo había herido gravemente a Aaron y que sería suspendido. Le pregunté al director qué había pasado y él me dijo que mi hijo podía explicarse. Y eso hizo mi hijo. Según él, Aaron comenzó a molestarlo de nuevo, llamándolo hamburguesa, y mi hijo le dijo que si decía algo más, lo iba a lamentar. Aaron continuó con un comentario sarcástico, diciendo ¿qué vas a hacer, sentarte sobre mí? Así que cuando llegó el siguiente descanso, mi hijo se acercó a Aaron sin dudarlo, lo empujó al suelo y se sentó sobre su pecho, permaneciendo allí hasta que Aaron comenzó a jadear. Aaron terminó yéndose a casa porque tenía dificultades para respirar. El director me dijo que algo así es grave y muy peligroso de hacer y que no tendrían más opción que disciplinar a mi hijo. Sin embargo, interrumpí al director y comencé a despotricar sobre cómo durante meses la escuela ha permitido que Aaron acose a mi hijo por su peso a pesar del increíble esfuerzo de mi hijo por perder peso. Que este tipo de tonterías es la razón exacta por la que nadie toma en serio el sistema escolar y por qué los acosadores tienen vía libre, porque la escuela no ofrece resistencia. Y cuando la persona que sufre el acoso decide defenderse, lo castigan por no quedarse ahí sentado y tomarlo sin quejarse. Le pregunté al director si mi hijo parece un tonto que debe quedarse ahí sentado y tomarlo todo con una sonrisa en la cara. A pesar de mis mejores esfuerzos para asegurarme de que no recibiera ningún castigo por sus acciones, mi hijo terminó siendo suspendido por 3 días. Pasamos esos 3 días saliendo y divirtiéndonos, además de hacer ejercicio. Han pasado 2 meses desde ese incidente y mi hijo ha perdido otros 15 libras, llegando a pesar 225. Eso es un press de banca con 2 discos, estoy extremadamente orgulloso de él. En cuanto al acosador de mi hijo, Aaron, ya no lo molesta y en realidad lo evita. Supuse que esto iba a suceder, ya que Aaron no parecía ser un matón que se enfrentaría y volvería por más. Es un niño mimado y único que no está acostumbrado a que le digan que no y ciertamente no sabe cómo levantarse después de ser golpeado, así que esperaba que se alejara. Además, un resultado inesperado de toda esta situación es que mi hijo se ha convertido en una especie de meme en su escuela por sentarse sobre su acosador. Le pregunté a mi hijo si le molesta esto y él dice que no, que le parece bastante divertido y cuando la gente se lo dice, lo hacen con humor y aplausos. Resulta que a nadie realmente le gustan los acosadores, ¿verdad? Sin embargo, estamos buscando nuevas escuelas para su segundo año de preparatoria, ya que ambos hemos acordado que aunque las cosas van bastante bien en este momento, hay muchos recuerdos traumáticos que pueden desarrollarse al quedarse en esta escuela para mi hijo, y eso no es algo que ninguno de los dos queremos. Mi hijo quiere comenzar la escuela con una pizarra limpia y eso es lo que estamos buscando hacer. Mi hijo también está más motivado que nunca para perder peso y me ha pedido que lo avergüence para lograrlo. Yo accedo porque eso es lo que él quiere, pero aún se siente extraño despertar a mi hijo llamándolo gordo cada mañana. Él me dice que eso es lo que quiere, y en el último mes, que es el tiempo que llevo avergonzándolo según su solicitud, ha perdido 10 libras.